La manipulación climática clandestina en nuestro país, en España, es un hecho incuestionable. Y así lo pudimos demostrar la semana pasada, cuando solo un día antes de la ola de calor demostramos que iba a ser provocada mediante manipulación climática. Y hemos conseguido documentarlo todo. Os voy a poner un pequeño extracto del día anterior al arranque de la ola de calor. Han erradicado las lluvias durante todo el invierno, eso lo hemos denunciado, lo hemos documentado en cantidad de vídeos. Han aumentado las temperaturas del invierno y ahora lo que están preparando es como ha dicho, una ola de calor. Por supuesto es química. A partir del miércoles, es decir mañana, va a haber una inusual episodio de ola de calor. El miércoles, el jueves y el viernes, el icono que ponen en el tiempo es de nubes altas. Que por cierto, el fenómeno de nubes altas, el icono de nubes altas y el concepto de nubes altas en AEMET se empezó a utilizar, creo que fue en el año 2017, que lo estuvimos denunciando. Cambiaron. Y entonces, como el nuevo Atlas de las Nubes ya había normalizado ese icono, que es un sol con una raya, les dio pie a inventarse el cuento este de nubes altas. Y curiosamente lo que descubrió Pablo es que mañana, pasado y el viernes hay nubes altas. Entonces ahí tienes los 3 días que necesitan para decir que ha habido una ola de calor, lo que estabas comentando antes. Lo están haciendo. Coincide todo, es que está muy buena investigación. Coincide todo, de verdad, compañeros. Llevamos años viendo que AEMET nos anuncia las fumigaciones con días de antelación. No falla, llevo años comprobándolo. Cuando ponen sol con rayas delante, lo que ellos llaman cirros o nubes altas, quiere decir que nos van a fumigar. Sí. Y son días de temperaturas muy altas. Entonces, a los oyentes les animo a que observen el cielo mañana, pasado y al otro. Entonces ya sabemos lo que nos vamos a encontrar: un cielo blanco, aviones pasando delante del sol constantemente y patrones de ondas en la que las ondas electromagnéticas, los aparatos de calentadores ionosféricos van a estar trabajando para que las temperaturas se disparen. Y simplemente luego comprobar, quien tenga tele y tal, que van a estar hablando del cambio climático, del calentamiento global, de que la culpa es nuestra. Este fue el programa que hicimos el día de antes. Pues vamos a ver exactamente qué ocurrió al día siguiente. El día que supuestamente iba a empezar la ola de calor. Es decir, el miércoles 18. Miércoles 18 de mayo del 2022. Los medios de comunicación anunciaron hace un par de días que hoy, precisamente hoy, comenzaría una anómala ola de calor. Y efectivamente, son las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana tenemos una increíble profusión de aviones anónimos que van con el transpondedor apagado y volando en absolutamente todas direcciones, dejando estelas de geoingeniería, estelas químicas de alta cota. Os voy a pasar una captura del Fly Radar, donde solo vais a ver reflejado en el Fly Radar este avión que viene de, como siempre, Churriana, Málaga, dejando su estela. El resto, ninguno. Según el Fly Radar, aquí no hay ningún avión cuando está lleno. Terrorismo climático, alza de las temperaturas mediante patentes químicas, efecto invernadero, creando una cúpula de aerosoles químicos metálicos, provocan un efecto invernadero. Mirad el nivel de apertura que tienen estas estelas. Van a crear una cúpula y cuando salga el sol, cuando se levante el sol, nos van a quemar, nos van a aumentar la sensación térmica una barbaridad, hasta 15 grados. Y precisamente AEMET ayer anunciaba que hoy tendríamos nubes altas, el nuevo concepto que se inventaron para absorber, normalizar estas aberraciones que están haciendo. Nubes altas, pues efectivamente la gente hoy mirará al cielo y dirá: mira, tenía razón AEMET, hoy tenemos nubes altas y empieza la nueva ola de calor. Esto
es lo que provoca la ola de calor. Terrorismo climático, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad. Pero la cosa no termina aquí, ni mucho menos, porque la previsión que capturamos unos días antes apuntaba claramente que el miércoles 18, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, iba a tener nubes altas, es decir, geoingeniería, y que de 12 del mediodía a 6 de la tarde iba a tener nubes altas, es decir, geoingeniería, pero que a partir de las 6 de la tarde habrían intervalos nubosos. Eso significa que si nuestra lectura es correcta, el miércoles por la tarde, el día que empezó la gran fumigada, debían darnos una tregua a partir de las 6 de la tarde. ¿Y qué ocurrió a partir de las 6 de la tarde? Pues efectivamente, a partir de las 6 de la tarde dejaron de aparecer aviones, dejaron de fumigar. Y el cielo se quedó totalmente encapotado de aerosoles, es decir, totalmente saturado de aerosoles. Pero ya no volvieron a fumigar, hasta la noche. ¿Y qué ocurrió el día jueves 19? Según AEMET, iban a haber nubes altas, geoingeniería, de 12 de la noche a 12 de la mañana y nubes altas, geoingeniería, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Es decir, que iban a fumigar todo el santo día. Pues efectivamente, el jueves fumigaron todo el santo día, sin descanso. Segundo día para la ola de calor inducida químicamente. ¿Y qué ocurrió el viernes? Pues el viernes fue el día más interesante de todos, porque el viernes, por supuesto, continuaron las maniobras de geoingeniería clandestina, pero ocurrió una cosa curiosa, un fenómeno que demuestra claramente que ahí se estaba utilizando la manipulación climática. Y este fenómeno fue un espectacular halo solar, un clásico cuando se produce saturación de aerosoles metálicos en la atmósfera. Y vamos a ver la definición para lo que se supone que según el oficialismo es un halo solar. Un halo es un efecto óptico que usualmente se ve en lugares fríos como Alaska, los polos o en zonas donde se están desarrollando tormentas o mal tiempo. Curiosamente esto no lo grabé ni en Alaska, ni en el polo, ni en un día de tormenta, sino al tercer día de intensa geoingeniería clandestina. Y continúan diciendo los oficialistas. El halo consiste en un arco o una circunferencia luminosa que se produce alrededor del Sol, cuando la luz de este experimenta un fenómeno de refracción por parte de cristales de hielo en suspensión en la troposfera. El halo está causado por partículas de hielo en suspensión en la troposfera, que refractan la luz creando un halo alrededor del Sol. Perfecto, ellos mismos nos están dando la respuesta. Solo hay que sustituir partículas de hielo por partículas de aerosoles químicos de geoingeniería. Esto creó una bóveda, una saturación, que permitió literalmente reproducir un fenómeno que ocurre en los polos. Mi nombre es Patrick Roddy. Soy investigador y activista anti-geoingeniería. El agua y el hielo tienen índices de refracción de 1333 y 1309 respectivamente y producen arco iris con un radio angular de 42 grados, centrados en el punto antisolar. Pero en años recientes, un fenómeno anteriormente raro se ha convertido en algo común. Un halo de 21 grados generando un círculo alrededor del Sol. Algunos argumentan que estos halos o parhelios, increíblemente raros, están formados por cristales de hielo, pero nada puede cambiar el índice de refracción del agua y del hielo, que forman halos de 42 grados. Las sales de metales tienen índices refractarios más altos y por lo tanto forman halos mucho más cerrados. Por ejemplo, el óxido cristalino de aluminio tiene un índice refractario de 1762 a 1778, mientras que el sulfato de bario tiene un índice de refractario de 1636. Mi afirmación de que estos parhelios increíblemente raros están formados por sales metálicas con un índice refractario mayor a la del agua está reforzada por análisis de agua de lluvia tomado a lo largo de un periodo de 30 días durante los cuales registré 21 de esos halos en marzo, abril de 2015 y la envié a un laboratorio certificado por NELAB y registraron varios a un nivel impresionante de 160 microgramos por litro. Menos de 1 gramo es letal para un adulto. ¿Y qué ocurrió el fin de semana? Según AEMET, el sábado, el domingo y el lunes iban a haber intervalos nubosos, es decir, no iba a haber geoingeniería. Fijaos en las palabras que dijo Gonzo, nuestro compañero, quien también sabía perfectamente que iban a haber 3 días de manipulación climática y que luego volveríamos inmediatamente a la climatología que correspondería a esta época del año, en el que debería estar lloviendo y haciendo fresco. Claro. No existe ningún tipo de cambio climático, lo único que existe es geoingeniería, ingeniería climática. En el momento que para
me apuesto lo que queráis, tenemos un bajón de temperatura súper agudo. Seguro, en el momento que paren. Pues efectivamente, el sábado se recuperó bastante el cielo y empezaron poco a poco a lo largo del día a aparecer nubes. Estas nubes se hicieron cada vez más grandes y además lo más interesante es que el sábado hubo una caída de las temperaturas y el sábado por la noche hubo una micro llovizna. Es decir, llovió un poco. Efectivamente, en el momento en el que paran la manipulación climática, en el que paran los aerosoles, puesto que estaba previsto que 2 semanas antes empezaran lluvias, pues como dirían los abuelos, el tiempo quería llover. Y el sábado por la noche quedó patente que en el momento en el que dejaron de fumigar, comenzó a llover un poco solamente. Con lo cual se confirma que el sábado, efectivamente, AEMET no había previsto que utilizaran manipulación climática. ¿Y qué ocurrió el domingo? Pues el domingo exactamente igual, con la diferencia que el domingo el cielo se recuperó muchísimo más, hubo una caída espectacular de las temperaturas, que de hecho tuvimos que ir abrigados, como en el mismísimo invierno, es decir, una vuelta al clima normal cuando no se está manipulando. Pero ocurrió algo más, y es que el domingo se empezaron a formar rápidamente tormentas. Por lo tanto, confirmado que el domingo fue un día de intervalos nubosos sin manipulación climática. ¿Y qué pasó el último día de la predicción que mostramos en el programa de Julio García, un día antes de la ola de calor? Pues el lunes fue uno de los días más interesantes. ¿Por qué? Porque nos levantamos con muchas nubes, con formación de tormentas y con un clima fresco, y aproximadamente a partir del mediodía comenzaron las labores de geoingeniería. Pero claro, esto no cuadra con la previsión que nosotros teníamos de la semana pasada para el lunes 23. ¿Qué ocurrió aquí? Estuvieron fumigando todo el día y poco a poco fueron destruyendo todas las nubes y las tormentas. De hecho, se enseñaron con una tormenta que venía a nuestra dirección y la disolvieron completamente. Sin embargo, yo pensé que AEMET tenía un lenguaje para prever esta manipulación climática y que nosotros estábamos empezando a comprenderla. Algo estaba fallando, porque para el lunes 23 el icono era de intervalos nubosos. Entonces, ¿qué hice el lunes 23? Me metí en AEMET y adivinad qué, habían cambiado el icono para el lunes 23. ¿Y qué icono pusieron? Pues efectivamente, nubes altas, con lo cual el lunes no estaba previsto fumigar, fumigaron porque se estaban formando tormentas y cambiaron el icono, sin ningún problema. Y por cierto, ¿os habéis dado cuenta que en la predicción original las probabilidades de lluvia iban en aumento claramente sábado, domingo y lunes, lo que habría seguido a lo largo de la semana porque realmente tenía que llover, mientras que tras la modificación las probabilidades de lluvia eran nulas? ¿Y cómo pudieron hacer esa predicción de 0% lluvias si cuando fue publicada el tiempo estaba totalmente tormentoso? Ahí dejo la pregunta. ¿Lo veis? Es blanco y en botella. Tenemos todas las evidencias. Es una manipulación del clima descarada, grotesca, burda. Ni siquiera disimulan. Y encima cuadra todo. Con lo cual, poco más tenemos que decir. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir entendiendo cómo funciona esto y vamos a seguir denunciando a estos criminales. Porque no solo nos están robando la lluvia, el agua, y destruyendo nuestra agricultura y haciéndonos pasar calor, sino que además están utilizando la geoingeniería clandestina para dispersar patentes químicas que provocan los mismos síntomas que la supuesta enfermedad que provocó la supuesta pandemia. Y eso continúa. Y ahora con la viruela del mono. Con lo cual, literalmente, nos pueden hacer creer que viene cualquier enfermedad. Y lo que estamos es inhalando tóxicos que además hemos demostrado por activa y por pasiva que provocan los mismos síntomas que una neumonía bilateral atípica, que una gripe o que un catarro con tos. ¿Entendéis mejor ahora por qué muchos de los pacientes de la supuesta enfermedad que provocó la supuesta pandemia presentaban lo que los médicos llamaron vidrio esmerilado en los pulmones? De manera que hemos demostrado y confirmado que las nubes altas corresponden a el uso de manipulación climática, a la ejecución de maniobras clandestinas de manipulación climática. Pero lo más cachondo es que los mismos mienterólogos lo confiesan, lo dicen, que las nubes altas predicen cambios bruscos en el tiempo. Vamos con sus fotografías, que nos hablaban hoy de una jornada pues muy tranquila, muy soleada la que hemos tenido. Estelas de avión.
acostumbran a anunciar un cambio de tiempo. I el canvi l'anuncien els núvols alts que hi havia aquest capvespre. Per tant, doncs, a veure si demà canvia una miqueta el temps. Que tingui molt bé. Los cirrus que se han formado debido al paso de los aviones, las estelas de los aviones. Muchas veces nos anticipa un cambio de tiempo, nos anticipa un cambio de tiempo. Nos anticipa un cambio de tiempo. No se puede tapar el sol con un dedo. Esto es un descaro y está expuesto. Un abrazo, compañeros.